Bueno, como ya se acerca la Navidad y ahorita empiezan las fiestas, la chispita mariposa, el año viejo, los fuegos artificiales, invitamos hoy a la doctora Jennifer Gaona Silva. Ella es cirujana plástica, estética y reconstructiva de la Universidad Javeriana, pero además es directora médica de la Fundación INTI, que es una fundación en donde se trata a las personas que han sufrido quemaduras, y nosotros aquí en Salud y Algo Más la admiramos muchísimo y la queremos mucho, así que estamos muy agradecidas con que nos haya abierto el espacio. Doctora Gaona, muy buenas tardes. Hola Carolina, hola a todos, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por abrir estos espacios para hablar de estos temas tan importantes. Pues doctora, esa Fundación INTI a mí en realidad me parece una belleza, y se lo comentaba Camila, porque uno tener una fundación para ayudar a las personas que se queman es una razón social muy linda, pero sobre todo, doctora, quisiéramos comenzar aprendiendo un poco ¿cómo podemos diferenciar nosotros los diferentes tipos de quemadura? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me cae agua caliente en la mano, ¿cómo hago yo para saber si debo ir a urgencias? ¿Qué tipo de quemadura es? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, muchísimas gracias, mi Caro. Sí, es muy importante. Las quemaduras no se tratan igual dependiendo de la etiología de nosotros, o sea, de su causa. Indudablemente una quemadura por un agente químico tiene que tratarse muy diferente a la quemadura por líquido hirviente o por electricidad, por ejemplo. Pero en términos generales, si tú te quemas en tu casa o si vemos un ser querido que ha sufrido una quemadura, lo primero que se debe hacer es meter la extremidad afectada o la zona afectada en agua fría, en agua tibia, en agua más fría que la temperatura corporal, para que baje la temperatura de la zona que se quemó. O sea, las quemaduras van profundizando a medida que el calor sigue quemando o el agente que causó la quemadura sigue en contacto con la piel. Entonces, lo primero que hay que hacer obviamente es retirar el agente que causó la quemadura, y dos, meter la extremidad en agua tibia. Yo siempre les digo, y si quieres ya ahorita profundizamos más en eso, pero siempre es agua. Y por lo general casi todas las quemaduras deben ser vistas por algún especialista, a menos de que sean muy pequeñas o no generan ampollas, deben ser vistas por especialistas, es decir, urgencias. Doctora, en el caso de que alguno de nosotros llegue a quemarse o que un familiar, no sé, en esta Navidad tenga algún incidente con pólvora, ¿cuál es la línea de acción? ¿Qué debemos hacer? La pólvora es devastadora en muchos casos porque es una lesión que es explosiva, es por onda explosiva, entonces genera mucho daño y a veces mucho más allá de lo que podemos ver. Mira que las estadísticas son muy tristes con respecto a niños. En Bogotá está prohibida la pólvora y de hecho entra a trabajar también el Instituto de Bienestar Familiar, en donde la custodia puede verse incluso perdida por los padres que lleven niños o que tengan niños con heridas con pólvora, pero pues porque la pólvora está prohibida en Bogotá. En el 22 hubo 212 niños quemados con pólvora y 605 quemados con pólvora, a pesar de que la pólvora está prohibida en Bogotá. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué hacer ante una quemadura con pólvora, es indudablemente buscar ayuda médica, porque son quemaduras que van a quedar con pólvora, con detritos de la pólvora metidos entre la piel, y como tienen una onda explosiva, pues vamos a ver un daño afuera, pero más profundo, muy probablemente vamos a encontrar más daño. Entonces son quemaduras que van a necesitar desbridamiento quirúrgico. Eso significa pasarlas a cirugía, quitar el tejido quemado y probablemente cirugías reconstructivas después. Las más frecuentes son en las manos, entonces pues hay pérdida de falanges, de deditos, las lesiones son devastadoras. Y las chispitas mariposas, que son como lo que pensamos que es lo más inofensivo en términos de pólvora, pues también generan una lesión importante, porque pues estas muchas veces pueden clavar, o sea, como accidentalmente levantar la chispita mariposa y quemar la cara del niño que está al lado, y pues se tratan de exactamente igual, con cirugía, quitando el tejido que está quemado, y pues son quemaduras de espesor completo que van a dejar una secuela. Entonces, pues, ojalá no pólvora, y si hay alguien quemado con pólvora, hay nuevamente que consultar. Vea, doctora Gaona, yo recuerdo que cuando yo era chiquita, mi abuela, que en paz descanse, me decía, se quemó,
coja y póngase en el pelo, restríguese la mano en el pelo, o échese clara de huevo, o échese café. Sí. Yo sí quisiera saber, porque como estamos en el país del Espíritu Santo, ¿no? Y de todos estos milagros que nos hacen los menjurjes de los abuelitos, yo quiero saber hasta qué punto, doctora, estos menjurjes de casa son peores que la cura real. Sí, eso es muy cierto, Caro. Mira, yo para hablar de esas quemaduras, incluso las que suceden en la casa, que son las más comunes, este año el 22% de las quemaduras que ocurrieron en casa fueron por la cocina, por niños en la cocina. Y la creencia de todas nuestras abuelitas o del vecino o de la persona que se quemó y se echó tal cosa, siempre va primero, ¿sabes? A lo primero que le consultan es a los vecinos. Y lo que uno oye o lo que uno encuentra en las salas de urgencias y que se echan en las quemaduras es infinito. Entonces está la clara de huevo que dices tú, el tomate, la cebolla, el aceitico que hay en el pelo, porque como la grasita del pelo, hielo, sulfaplata que se volvió como de venta libre y entonces se echan sulfaplata en las heridas. Muchas cosas que lo único que van a hacer es hacer más difícil el diagnóstico, es decir, en el momento en que llega el paciente a urgencias, nosotros tenemos que lavar la quemadura y pues esto va a traer dolor y más tiempo y pérdida de tiempo en poder diagnosticar la profundidad de la quemadura y contaminar también la herida, porque pues si nosotros tenemos una herida y le echamos cebolla o le echamos tomate o la clara de huevo, lo que vamos a generar es contaminación. A las quemaduras no se les debe echar nada más que agua. Y muy probablemente a tu abuelita le fue muy bien con clara de huevo porque de pronto la quemadura no fue tan profunda, pero si tú le vas a poner a una quemadura de 2º grado profundo o 3er grado, que es todo el espesor de la piel, clara de huevo, pues lo que vamos a hacer es incluso más daño. El hielo quema, el resto de cosas contaminan, entonces van a hacer que las heridas se profundicen y heridas más superficiales pasen a ser más profundas y que necesiten un manejo más complejo. Entonces nada más que agüita friecita y cuando ya deje de arder la quemadura, para urgencia. ¿Hay posibilidad de que la piel después de una quemadura se regenere? Siempre la piel se regenera. La piel se regenera a partir de los apéndices dérmicos. Eso significa que a partir del pelo, de la glándula sebácea, se va a regenerar pielecita a través de los folículos y de esos apéndices se va regenerando piel. Entonces, según el grado de quemadura, que me faltó contestar en la primera pregunta, Caro, según el grado de las quemaduras, van a cicatrizar más rápido o menos rápido y vamos a tener que hacer más cirugías o menos cirugías. Entonces, en las quemaduras grado 1, que son como las quemaduras que se generan por el sol, o algunas de líquido hirviente que queda la piel roja, esas quemaduras por lo general cicatrizan muy rápido y la piel se regenera muy rápido. Las de 2º grado se dividen en superficiales y profundas. Las superficiales es cuando salen ampollas. La ampolla es que se quemó esa capa superficial de la piel y queda la capa más profundita de la dermis expuesta. Entonces ahí es donde empiezan los apéndices que les contaba a regenerar piel a raíz de esos apéndices. Y eso puede regenerarse más o menos en 7 días, 15 días. Ahora, son de 2º grado profundo o de 3er grado, que significa que se quemó el espesor completo de la piel, vamos a necesitar cirugías para poder reconstruir esa piel que se quemó. 31 de la tarde y estamos con la doctora Jennifer Gaona hablando sobre quemaduras. Doctora, ¿cómo dividimos las quemaduras? Sabemos que es grado 1, grado 2 y grado 3, pero exactamente qué se compromete en cada una. Entonces, en la grado 1 se compromete la capa más superficial, que es la epidermis, la que sufre la quemadura. Que es el ejemplo más frecuente son las quemaduras con sol. Cuando nos ponemos rojas, como que nos insolamos, esa es la quemadura grado 1. En la quemadura grado 2 está comprometida la epidermis y la capa y la dermis. Entonces, la dermis tiene una capa superficial y una capa profunda, es decir, la dermis se divide en dos. Por eso, estas quemaduras grado 2 se dividen en dos, en grado 2 superficiales y grado 2 profundas. Las 2 superficiales es cuando sale ampolla, entonces ya se quemó la epidermis completamente y la capa más superficial de la dermis
Y las quemaduras 2 profundas es cuando se ha quemado esa capa profunda de la dermis, que es donde están estos apéndices que les contaba antecitos, por donde van a hacer la piel. Entonces van a ser quemaduras que se demoran mucho más en cicatrizar. Y las grado 3 es cuando ya se quemó completamente la epidermis, la dermis, y estamos viendo la grasa que está debajo de la piel, es decir, el tejido celular subcutáneo. E incluso hay unas quemaduras que son grado 4, que es cuando está comprometido el hueso, es decir, todo el espesor, la dermis, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, e incluso músculo puede estar quemado y hueso. Acá me preguntan, Carolina, ¿cómo se desinfecta una quemadura? Entonces, las quemaduras en principio no están infectadas, que eso es otro error también en el que caemos muchas veces, que vemos que hay pacientes quemados a los que les dan antibiótico de entrada. En principio las quemaduras no están infectadas y no pueden estar contaminadas con tierra o en el caso de la pólvora, pero no están infectadas. Entonces lo principal, lo que hay que hacer, y vuelvo, insisto, y voy a insistir mucho en esto, es lavarlas con agua. No hay que echarles alcohol, ni agua oxigenada, ni isodine. Solo agua, debajo del chorro del agua, todo el tiempo el agua. Para lavar puede ser la tierra que esté ahí, o los detritos que hayan como de mugre que pueda haber alrededor, o incluso si se ha pegado ropa, se ha quedado pegada ropa a la quemadura, es agua todo el tiempo, y acudir al centro de salud. Ahora, si ya han pasado varios días, por ejemplo, quemaduras de segundo profundo o tercer grado, que llevan varios días en curaciones y que se empiezan a poner rojas, probablemente esas ya sí sufren una infección secundaria y esas necesitan el tratamiento con antibióticos. La mayoría de veces no se pone tópico, no se pone sobre la herida, sino ya es antibiótico tomado y tiene que ser mandado pues por su cirujano. Bueno, uno de los puntos más importantes de esta conversación era diciembre, ¿no? La Navidad y la pólvora. Sí. ¿Cuántos quemados llegan en esta época? ¿Realmente las cifras sí aumentan en estas fechas que deberían ser tan lindas y tan especiales? Sí, mucho, y por muchas razones. Una de esas es la pólvora, pero también, por ejemplo, el Día de las Velitas es un día en el que se admiten muchos niños quemados, muchas personas quemadas a los servicios de urgencias. Y también hay muchos accidentes en casa con las luces o las malas conexiones, el árbol es altamente inflamable, y entonces también se generan muchos incendios y cortos y quemaduras eléctricas en casa. Entonces, claro que sí, en diciembre es la temporada más alta en donde recibimos más quemados. Una última causa que es muy importante, nada despreciable, es el cocinar buñuelos, porque como el buñuelo lleva queso y puede explotar con el aceite. De hecho, nosotros les decimos buñuelo explosivo, porque al explotar salta el aceite y entonces se queman la cara, se queman las manos y se queman con aceite, que estas son quemaduras de segundo grado profundo. Entonces son quemaduras bastante serias porque por lo general son en la cara o en las manos. Entonces sí tenemos un mayor afluente de pacientes quemados en los servicios de urgencias y pues las personas que tratamos pacientes quemados en diciembre. Y por eso tal vez es que cuando más se hacen campañas y más oímos hablar de quemaduras de los pacientes, pues de prevención, sobre todo de tratar de hacer nuestras casas seguras sobre todo para nuestros niños. Doctora, yo le quiero preguntar lo siguiente entonces. Démosles 3 tips a los oyentes que quieren, que estaban pensando hacer el buñuelo o que querían utilizar la chispita mariposa o las velitas dentro de 8 días, que es el Día de las Velitas, y para las demás festividades. Que uno diga, la doctora Gaona me dijo 3 cosas a tener en cuenta. ¿Cuáles podríamos decirles? La primera súper importante es no manipular pólvora. Bajo ninguna circunstancia. Mira, Caro, yo me acuerdo, antes cuando era chiquita me parecía un poco exagerada, pero mi papá no nos dejaba manipular pólvora. Mi papá es cirujano y también en su época trató con pacientes quemados y no nos dejaba manipular pólvora, e incluso nos hacía entrarnos a la casa cuando mis primos empezaban a prender la pólvora. Entonces mi primer tip es no manipular pólvora porque las lesiones son devastadoras. El segundo tip, el día de velitas, es que siempre estén prendiendo velitas bajo la supervisión de un adulto, porque ponemos la vela, pero si el niño se agacha sobre la llama, pues no le va a alcanzar la llama, le va a alcanzar y puede incendiarle la ropa o prenderle el pelo o quemarlo. Entonces es siempre manipular las velas los adultos, no los niños, y ojalá dentro de los faroles, sabes que hoy en día hay unos faroles súper lindos que incluso pueden ser metálicos, no necesariamente de papel, para que también prevenir que se incendien. Y pues si somos un poco más extremistas, usar velas de pila.
pero pues yo entiendo que la tradición de prender velitas. El tercer tip, por ejemplo, en la prendida de velitas es no haberse echado ningún desinfectante con alcohol en las manos. El alcohol es altamente inflamable y su llama no se ve, es azul clarita, no se ve. Entonces el paciente se da cuenta que se está quemando muy tarde. Entonces si vamos a prender velitas, caer en cuenta de que no nos hayamos echado desinfectante o, ¿sabes? Estos alcoholes glicerinados que nos echábamos tanto en pandemia, no usarlos porque pues se nos puede prender fácilmente por lo que estamos manipulando las velitas. Esos serían mis 3 tips para el día de velitas. Pero en Navidad tengo muchos más para Navidad, porque una de las grandes causas también de quemaduras en Navidad son los cortos, las quemaduras eléctricas, que hayan cortos en la casa, que hay más de una toma conectada al mismo enchufe, las luces del árbol. Entonces, todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Doctora, antes de despedirla, dígame cómo hace uno para ir a la Fundación INTI, quiénes pueden, si uno tiene quemaduras y está escuchando la entrevista, ¿cómo podría acceder a ustedes? Ay, bueno, la fundación es una fundación divina, llevamos ya 10 años trabajando con los pacientes sobrevivientes de quemaduras, y si ustedes saben o conocen de alguien que necesite ayuda, nos puede contactar en las redes, que es @fundacioninti, o en nuestra página, que es www.fundacioninti.org. Hay muchas maneras en que pueden también ayudar, incluso apadrinando niños, como tratamientos en donde ustedes van a acompañar el tratamiento de un niño, o si ustedes saben de alguien, un niño que esté necesitando tratamiento, también tenemos un convenio con un hospital en Estados Unidos a donde podemos mandar ese niño con los gastos completamente pagos y el tratamiento todo incluido para que reciba tratamiento de punta en Estados Unidos o con nosotros aquí en Bogotá. Entonces hay muchas maneras de llegar. Doctora Jennifer Gaona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es un placer tenerla aquí. Recuérdenos sus redes sociales y dónde la pueden contactar los oyentes interesados en sus servicios. Tan divino, mi caro. Mis redes son @Jennifer Gaona con ~N, y el teléfono de nosotros es 300-216-0774. Los Black Days